Recibo la llamada del oficial de vuelos. Por favor, lo antes posible, preséntese en la base. Que van a establecer una base en la isla de Perejil, que no sabíamos ni dónde estaba la isla de Perejil. Los H's armados iban delante. Eran 3 helicópteros que tenían encomendada el transporte de personal, pero había 3 más que formaban la reserva. Estábamos muy mosqueados porque era una provocación. Mirad, esto es la orden de operaciones. Esto no nos ayuda mucho, ¿no? Ya, pero no tenemos otra cosa. Lo que parecía que no podía pasar, pues sí iba a pasar. No teníamos información del despliegue de posibles unidades de Marruecos en costa. De buena primera pasar aquí ya te digo, de ir al cine a eso, a entrar en combate, y además, a lo tonto, yo iba en el primer helicóptero. Fíjate. Y ahí sí que empezó a surgir cierta inquietud. Nunca uno está preparado para entrar en combate. No. Yo decía, vale, a lo mejor la palmo, pero no me voy solo. Me abrazaban mucho. Nos estaban dando allí la extrema unción. Sonó y se dio luz verde, el go. Nos dimos un abrazo y nos vamos, señores. Vuelo a 50 pies, sin comunicaciones radio. Punto 3 a la derecha, punto 2 al centro y punto 1 a la izquierda. Estaba muy triste porque pensaba que hasta ahí habíamos llegado. Un foco enorme de un barco nos alumbra hasta que nos capturó. Me dice el artillero de la derecha, ¿qué hago? ¿Disparo? Y yo le dije, suéltale todo lo que tengas. En uno de esos golpes de viento nos tumba el helicóptero hacia atrás. Vimos unos chipazos, las palas habían tocado una piedra. Veo puntos blancos moviéndose. El disparo perforó el piso de la cabina, perforó las células de combustible. El combate es caótico, siempre es caótico. A nosotros en general nos dio la sensación de improvisación. No sabíamos qué pasaba. Los helicópteros fueron imprescindibles. Fue súbito. Esta operación Romeo Sierra han querido hacerla pequeñita, como si fuera una excursión, y eso no fue. Ese día yo estaba de servicio de alerta y entre sus cometidos está una reacción rápida en caso de ser requerido. Yo recibo una llamada a 7 de la tarde y estaba en un supermercado. Lo recuerdo porque estaba a punto de entrar en el cine por la tarde. Yo vivo en Madrid, hay unos cines que se llaman Kinépolis. Y había una película que se llamaba Cuando éramos soldados, de Mel Gibson. Fíjate si me acuerdo. Eso efectivamente fue un 11 de julio por la tarde. Bueno, el hecho en sí, la llegada al Peñón fue unas horas antes, creo que fue sobre el mediodía de ese 11 de julio. No se nos da detalles, simplemente recibo la llamada del oficial de vuelos de aquel día y nos dice, activada la tripulación de alerta, por favor, lo antes posible, preséntese en la base. Y me llamó mi coronel y me dijo que tenía que subir a la base. Sentí una cosa que de buena a primeras iba a ir al cine con mi mujer y que esa noche pues nos íbamos a atacar a Marruecos, a Perejil. No nos lo creíamos nadie nos lo creíamos que iba a pasar esto. Incluso cuando íbamos hacia allá y yo decía, esto se va a arreglar, coño, esto se tiene que arreglar, hombre, ¿cómo no van a llegar a un entente cordial, hombre, cómo no? Pues no. Llama nota verbal según la información que acaba de llegarnos, que el gobierno español ha tenido conocimiento de la instalación en la isla de Perejil de 2 tiendas de campaña. El gobierno español rechaza estos hechos que suponen una modificación del statu quo. En consecuencia, reclama al gobierno de Marruecos la adopción de las... Mi nombre es José Gil Rico, aunque todo el mundo me conoce y me llama Pepe Gil. Mi nombre es Fernando Sáez de Sánchez. En la época del conflicto de Perejil, o de la crisis de Perejil, yo estaba destinado en el centro de enseñanza de las FAMED.
Yo estaba destinado en el batallón de helicópteros de maniobra número 2, en Bétera, en Valencia. Era un piloto con un nivel considerado CR3, Combat Ready 3 y piloto de pruebas del modelo. Había participado en 2 misiones internacionales, una en el norte de Irak y otra en Bosnia, una con un H y otra con un Super Puma. Procedemos a la base y ahí se nos da un informe un poco de qué motivaba esa activación. Dice, mirad, ha pasado esto, las instrucciones que nos han dado es de configurar las aeronaves para un posible traslado de personal en el menor tiempo posible y desplazarnos a Alicante, que es donde está ubicado el mando de operaciones especiales. Entonces esa misma noche, sobre las 9, 10 de la noche, ya despegamos 3 helicópteros hasta Alicante. Aterrizamos y, bueno, esperamos nuevas instrucciones que no nos acaban de llegar, ¿no? Esa fue la primera toma de contacto con el escenario. Una llamada de teléfono, dejas todo lo que estás haciendo, sales corriendo a tu unidad, te presentas y a partir de ahí, pues a lo que se nos diga, ¿no? Es que una de las cosas que pasan, o que nos pasó ese día a muchos, es que de buenas a primeras estamos con nuestras casas, con nuestra vida, y de buenas a primeras, pues, bueno, esto es el ejército, te movilizan y te vas, así, sin anestesia. No me despedí de mi mujer, dije que tenía que ir a la base. Y me dijeron, pero no hay otro. No hay otro. Siempre pasa igual. Tienes que ir tú, ¿no? Tú tienes que ir. Pues sí, yo tengo que ir. Sí, tengo que ir. Indudablemente, aunque las relaciones en aquel momento no es que fuesen malas, pero sí que siempre ha habido un trasfondo, ¿no? Un trasfondo de litigio, de cierta confrontación, principalmente por 2 cosas. Una, por las plazas de soberanía de Ceuta y Melilla, y otra por el asunto del Sáhara, que a día de hoy sigue sin resolver. Además de Ceuta y Melilla, que es conocida, existen 3 plazas más de soberanía, que son las Islas Chafarinas, el Peñón de Alucemas y el Peñón de Vélez de la Gomera. Hay mucha gente que no sabe que nosotros tenemos un verdadero cinturón en el norte de África, en el norte de Marruecos. Desde que ocurrió la Marcha Verde, pues Marruecos, y además increciendo, yo lo percibo como una amenaza. Y creo que la solución está en la disuasión, en que Marruecos sepa que el camino no es el ataque. Porque en Perejil pasó eso. Esa noche la operación Romeo Sierra fue un jaque mate. En un primer instante llegó a parecer que esa misma noche continuó la operación, pero no fue así. Enseguida vimos que aquello se paralizó. Nos dijeron, bueno, de momento estamos a la espera de instrucciones del alto mando, pero ya no va a ser hoy. Ios a descansar y mañana se os trasladarán nuevas instrucciones. Y ahí ya, bueno, relajamos un poco en el sentido de decir, bueno, pues al menos se hará una preparación mejor de esto, ¿no? Esa noche era muy precipitado, la verdad. No estábamos cerca de la zona, requiere que las tripulaciones se conozcan. Yo iba en un H, era piloto de un HU-10. Hicimos los cálculos de navegación, de combustible, teníamos que recoger tripulación, tiradores por el camino, en fin. Y no recuerdo exactamente, pero a mitad de las 3 de la mañana o así, pues ya nos dijeron que no íbamos esa noche. ¿Qué era el Perejil? Mucha gente no sabía que existía, o sea, se enteró en aquel momento, ¿no? La isla Perejil, pero ¿eso dónde está, no? La isla Perejil es un islote pequeño, pues puede tener, no sé, unas dimensiones a lo mejor de 150 o 200 metros de largo y 100 de ancho como mucho, tiene así una especie de forma de herradura. La isla en sí no reviste de ningún interés ni estratégico, ni económico, ni... Realmente el único factor a considerar es el político. Hasta esa tarde, o ese mediodía del 11 de julio, donde una unidad militar la ocupó. Entonces, eso sin duda alguna es una agresión. El estado de ánimo era expectantes en el sentido de que, pues ya te digo que no terminábamos de creerlo. Pero, ¿qué iban a hacer? O sea, es que iban a establecer una base con 4 gendarmes en la isla de Perejil, que no sabíamos ni dónde estaba la isla de Perejil. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, luego ya nos enteramos y de la historia que tiene la isla de Perejil, que tiene muchísima historia la isla de Perejil.
Esa mañana se estaba llevando a cabo una reunión de alto nivel en Madrid, a la cual había asistido el jefe de la Unidad de Operaciones Especiales. Estuvimos toda esa mañana un poco a la expectativa, ¿no? No sabíamos aquello cómo iba a desarrollarse. Y sobre mediodía de ese día 12 se nos reúne a todo el contingente y se nos dice que de momento se paralizaba todo, que nos mantuviésemos, por supuesto, alerta y preparados, pero que de momento pasaba a manos diplomáticas la posibilidad de buscar una solución al conflicto. Compartimos hoy el ministro de Defensa y yo misma para informar que el objetivo del Gobierno de España es restablecer el imperio de la Este acto ley. inamistoso es incompatible con el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre los reinos de España y Marruecos. España no aceptará hechos consumados. No tiene ninguna relación con Ceuta, Melilla y las islotas ocupadas por España. Y a partir de ahí, pues nos fuimos a casa. Lo de relajarnos no mucho, porque no sabíamos aquello cómo iba a ir, pero se nos dan unas indicaciones, ¿no? La primera, por supuesto, estar absolutamente pendiente de la activación posible. Y la segunda, hacer el menor o nulo uso de los teléfonos móviles. Tanto es así que yo en casa no podía decir qué estaba pasando, ni dónde iba, ni dónde venía. Igual que yo el resto de compañeros, ¿no? De buena primera pasar aquí ya te digo, de ir al cine, estar en el cine y bueno, pues te vas a eso, a entrar en combate y además, ¿de qué manera? Porque es que a lo tonto, yo iba en el primer helicóptero. Fíjate, o sea que... Lo que existía, entiendo, por parte del mando, son sospechas de que esto no fuese una ocurrencia de último minuto, ¿no? Sino que hubiese detrás un planeamiento más profundo. Entonces aquello pudo plantearse como un tanteo para ver qué hacía España. Desde ese punto de vista, nosotros sí que estábamos un poco diciendo, esto no se puede permitir, algo hemos de hacer, ¿no? Entonces queríamos que terminase bien, pero que no se cediese. Al día siguiente vuelve a sonar el teléfono y en tanto en cuanto el alto mando militar dijo, bueno, pues por supuesto estamos a la espera de lo que se decida, ojalá esto tenga una solución diplomática, pero si no la tiene, vamos a aprovechar este impasse para hacer una planificación o un planeamiento un poco más detallado y mejor de lo que podamos requerir. Y entonces se organizan unos ejercicios, se organizó un ejercicio que por eso fue la llamada el siguiente día, simulando una operación de transporte aéreo, una operación de infiltración, y el escenario que se escogió fueron las Islas Columbretes, que las tenemos ahí a 80, 90 millas de la costa de Castellón, ¿no? Creo que el día 11 era jueves o algo así. Entonces pasamos todo el fin de semana con estas cosas. Como anécdota, ¿no? Un compañero se casaba ese sábado y claro, pues la mayor parte de los componentes estábamos invitados a su boda, ¿no? Pero claro, le llevábamos con el alma en vilo porque no sabíamos si finalmente íbamos a poder ir a asistir a su boda, ¿no? Estaba desesperado diciendo, pero ¿vais a venir? ¿No vais a venir? Pues claro, fíjate, en el salón sois 30 más o menos, esto... Mira, pues lo sentimos mucho, pero no sabemos si vamos. Entonces ese sábado finalmente se celebró la ceremonia y no pudimos, la inmensa mayoría no pudimos ir, ¿no? Acopiamos la munición, acopiamos las personas que lo llevaban, nos conocimos, la mitad de los que íbamos en helicóptero no habíamos formado nunca tripulación, en fin. Nunca uno está preparado para entrar en combate, ¿sabes lo que te digo? Nunca uno está preparado para entrar en combate. No. No sabíamos el despliegue que había, no sabemos. Solo sabíamos, yo te estoy hablando de mi helicóptero, hasta que llegamos a Morón, lo que íbamos preparando, la munición, las ametralladoras, nos faltaba un artillero. Ya te digo, formando una tripulación que no habíamos volado nunca juntos. Que sí recuerdo. Recuerdo que no lo creíamos. O sea, que era imposible. ¿Cómo habían llegado a la situación a tener que hacer una acción bélica contra Marruecos? ¿Qué necesidad tenían? Pero si esa isla no merece la pena. Estábamos muy mosqueados porque era una provocación. Ya no se nos trasladó más información. Con esa inquietud, sin duda, ¿no? Decir, bueno, pues ¿esto qué va a pasar? ¿Vamos a ir? ¿No vamos a ir? Y así transcurrieron un par de días.
otra de las noches se nos volvió a activar y volvimos a ir a Alicante, con orden ya de que esa noche se lanzaba la operación. Y otra vez volvió a cancelarse y regresamos. Y regresamos otra vez a la unidad. Y esos días pues seguíamos igual, ¿no? Sin dar detalles de qué pasaba, ni de qué estábamos haciendo en casa, ni a nadie. Discreción absoluta y tratar de aparentar normalidad. Llegó un punto, bueno, pues ya como que no sabíamos muy bien cuál de las veces iba a ser la buena, ¿no? Y en contra o no de lo que se nos había dicho. Después, a posteriori, uno analiza, ¿no? Y entiende más cosas, ¿no? Que se nos había dicho, bueno, esto ahora lo vamos a planificar muy bien para hacer las cosas bien. Pues se nos alerta otra vez para salir corriendo, ¿no? Probablemente se da cuenta de que no es que lo hayan pensado ahora, es que no nos lo habían dicho que iba a ser hoy. Esto fue ya la definitiva. En la tarde-noche del día 16 de julio. Y allá fue quizá mediodía, se nos da la instrucción de volar. Antes de esto decir que ya había una composición más firme del dispositivo y ya no eran solo 3 helicópteros. O sea, eran 3 helicópteros que tenían o iban a tener encomendada el transporte de personal, pero había 3 más que formaban la reserva. Entonces esa tarde se nos da la orden de irnos a Alicante. Se formó la tripulación y salimos hacia la base de Almagro, y de la base de Almagro fuimos a Morón, donde ya se estaban concentrando todas las unidades. Fuimos formando, ya te digo, la tripulación. Recuerdo que nos faltaban 2 gafas de visión nocturna. Recuerdo en la base de Morón, estaba ya oscuro, hablar con un piloto de F-18 y preguntarnos, cada uno a lo suyo. Ellos tenían sus objetivos. Sí que sabemos, aunque por supuesto nosotros no lo vimos nunca, se activaron unidades de cazas de combate, F-18 del Ejército del Aire y F-1 Mirage de la Armada. Estos cazas, que componían el escalón, digamos, de defensa aérea, estaban dando seguridad en la zona desde arriba. Su misión principal era anular cualquier reacción que pudiese haber de ataque o respuesta al escalón de Strafe. Es que cuando estás metido dentro no tienes una visión muy, muy estrecha de lo tuyo. Te tienes que concentrar en hacer lo tuyo, tu misión. ¿Cuál era mi misión? Proteger a los helicópteros que tenían que desembarcar tropas en la isla. Lo que sí que es cierto es que había varias alternativas planteadas y que no se decidió hasta el último momento. Una de las vías era la que se llevó a efecto, que fue la que hicimos nosotros, pero también estaba la alternativa de hacer ese asalto por mar, con las unidades de infantería marina y buzos de combate de la Armada, que también estaban preparados. A gran nivel sí que las Fuerzas Armadas habían ido llevando a cabo un reposicionamiento. Ya se estaba moviendo a la zona el buque Castilla, que era el buque desde donde se realizó el puesto de mando, por decirlo de alguna manera, y alguna fragata. Había una planificación entre los 3 ejércitos. El espacio aéreo de España se cerró aquella noche a las 2 de la madrugada. Eso significa que no podía volar nadie. Los aviones que estaban en tierra para salir no salieron, porque estaban a la espera de aterrizar. Aterrizaron tampoco, y quedó el espacio aéreo bloqueado. Esta operación Romeo Sierra han querido hacerla pequeñita, como si fuera una excursión, y eso no fue. Antes hablaba de la disuasión. La disuasión es muy importante y es un elemento fundamental. La disuasión consiste en que el enemigo sepa que no puedes hacer determinada cosa porque el daño que te va a infligir es demoledor. Así te lo digo. Afortunadamente esa noche salió bien, ¿no?